Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Silla Vacía. Soy Daniel Pacheco. Un saludo a toda la gente que nos ve por las plataformas digitales de La Silla, YouTube, Facebook. Suscríbanse, activen las notificaciones, hagan parte de esta comunidad que aspira a hacer periodismo independiente, balanceado y ojalá divertido. Hoy vamos a hablar de las mentiras y verdades que dijo Gustavo Petro en lo que llamó su último discurso, la última instalación que hace en el Congreso de la República el pasado 20 de julio. Hoy estamos desde la redacción. María José Sánchez es periodista de El Detector de Mentiras, la unidad de chequeo de datos de La Silla Vacía. ¿Lista para chequeos divertidos? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Lista? Bueno, no mentiras. ¿Qué tan divertido fue hacer los chequeos un lunes festivo hasta las 12 de la noche? Es parte del proceso. Es parte del proceso. Entonces, este es como un rito chévere del detector, que es como pasarle el detector a lo que dice el presidente en un discurso que es importante y significativo, especialmente este que es el último, donde habla del legado de su gobierno, ¿no? Sí. Entonces, tenemos varios temas. Sí, el detector lo ha chequeado como desde el 2023. Esta vez hemos chequeado hasta ahora pobreza, aumento del salario mínimo, mortalidad, desempleo y lo que nos falta. Y siguen moviéndose las ruedas de el fraude. Por supuesto. O sea, no las ruedas del fraude, no hay fraude, las ruedas del chequeo acerca de si hay La fraude, narrativa. La narrativa del fraude. Bueno, no, arranquemos y creo que este es, por la manera en la que el presidente lo dijo, lo que él considera el mayor logro de su gobierno es la caída de la pobreza entre 2022 y el año 2026. Así lo dice Gustavo Petro. Todos los puntos de mi gobierno que van al 2025, datos oficiales, es que es la menor del siglo. Ese es el dato. Sí, entonces lo que muestra Petro es que pues su gobierno logró una tasa del 28% en pobreza monetaria. Eso equivale como a 14 millones de personas que en este momento están en pobreza monetaria, y comparando con el 2022 cuando recibió el gobierno, que igual pues ese año solo tuvo 4 meses, son 4 millones, casi 4 millones de personas menos. Y entonces la pobreza monetaria es un límite objetivo de ingresos que se establece por persona, es de alrededor de 482 está para este año, que es con el valor que fija el DANE, con el cual una persona puede comprar como una canasta básica de alimentos, servicios básicos, y la pobreza extrema ahorita está en 236 creo, que es solo el valor de una canasta básica, ¿no? Detengámonos ahí un segundito. Entonces, 28% de las personas en Colombia está por debajo de la tasa de pobreza monetaria, que es la del ingreso por persona. Eso significa que es, no sé, un hogar de 4 personas, en un hogar de 4 personas, donde solo hay un ingreso de salario mínimo, ahí habría pobreza monetaria, ¿cierto? Sí. Porque, es decir, dividiendo simplemente por 4, 500.000, el salario mínimo a 500.000 pesos. Es decir, para no estar en pobreza monetaria, hay que ganar, un hogar de 4 personas tiene que ganar más de 2 millones de pesos al mes, sí, más o menos. Sí. Entonces, y esto es un logro, ¿no? Lo que no se habla de la urgencia de seguir trabajando alrededor de la pobreza, pero entonces, en efecto, es un logro de este gobierno haber bajado la tasa a la más baja del siglo. Sí, ahí tenemos una gráfica que muestra la pobreza monetaria. Eso muestra que sí venía con una tendencia un poquito a la baja, pues ahí está el 2020 que obviamente se dispara, pero el gobierno de Petro, si uno ve, bueno, y desde el 2021, esa tasa empieza a bajar bajar muchísimo más, ¿no? Claro, entonces tenemos... Está desde el 2012 porque hay un cambio metodológico en cómo se mide la pobreza, entonces no es comparable con la tasa anterior. Sí. En la tasa anterior, creo que desde el gobierno de Uribe hay unos descensos grandes que mostraba, creo que Petro en su gráfica, pero tiene como
un momento en el que la tasa de pobreza es terca en todo el gobierno, el segundo gobierno de Juan Manuel Santos, en el que en Colombia pues sufrió como un choque internacional por las tasas por los precios del petróleo que bajaron mucho, y Colombia es un país que depende mucho del petróleo y la economía sufrió mucho. Luego viene la pandemia que tiene ese pico de pobreza y luego empieza un descenso marcado que logra continuar el gobierno de Gustavo Petro. Sí. ¿No? Y pues hasta entonces no hay una tasa que sea tan baja como la que tiene ahorita Petro, ¿no? 2025, el dato de 2026 lo sabremos el próximo año, pero pues el año pasado llegó a 28%, que sí es el porcentaje de pobreza más bajo que se ha tenido. Ustedes en el detector hicieron un chequeo, y es porque anterior, y era como Petro había dicho, gracias a mi gobierno, bueno, lo dijo más gracias a mí, pero bueno, asumamos que se estaba refiriendo a su gobierno. ¿Esto es atribuible toda la caída en la tasa de pobreza al gobierno Petro o no? No, en realidad no, porque eso depende de, digamos, tres cosas que establece el DANE, que son la línea de pobreza, que depende pues como de qué tanto sube la inflación, el crecimiento económico y los subsidios o ayudas del Estado. Y lo que encontramos es que en realidad los subsidios sí ayudaron, pero no son pues como el elemento que más ayudó a esa reducción de la pobreza. Lo que más ayudó fue el crecimiento económico. Listo. Más allá de eso, creo que todos los presidentes, pues, digamos que se atribuyen el periodo de su gobierno como tienen que cargar con o haber aumentado o disminuido la pobreza. Sí. A mí me parece súper interesante la siguiente gráfica que nos muestra. Bueno, esta es la pobreza monetaria extrema. Esa es la extrema, que es aún más impactante porque esa extrema sí tiene un pico muy grande, sobre todo en el último año. Ese último año baja 1 millón de personas, Sí. que sí, en ese casi 1 millón, claro. Entonces en el eje del lado izquierdo está, la barra Sí, mide la cantidad de gente que está pobre, pobreza extrema. Que sí, que la pobreza extrema es el peor problema de todos, porque es la gente que realmente no tiene suficiente para comer, ¿no? y esa es muy difícil, y esa se nota aún más que desde hace años venía como subiendo, bajando, como que no lograba bajar de manera sostenida, y desde el 2021 sí ha venido bajando, y ese último año tiene un pico muy grande y ahorita quedó en 9,6%. Que sigue siendo una cantidad de gente, pero que baja a su punto más bajo Sí, en la historia en el gobierno de Gustavo Petro. En total, si uno puede como sumar la cantidad de gente que salió de la pobreza, ¿cómo le va a Petro? Pues como 3,8 millones de personas. Pobreza monetaria. En pobreza monetaria, sí. Y en pobreza extrema, como 1,9 millones de personas. Que son un poco los 5 millones de personas que él menciona que salieron de la pobreza o extrema o monetaria. Y eso, comparado a sus antecesores, sí es un logro notable, ¿no? Sí, ahí lo que se ve es la variación en la pobreza en distintos gobiernos, y lo que se ve es que el gobierno de Petro definitivamente tuvo la variación más alta. Ahí el de Duque, de hecho, pues no. Claro, porque tuvo la pandemia. Porque tuvo la pandemia, sí. Tuvo la pandemia y lo que logra es, pues... Como, pues... Claro, tiene una subida muy grande que no logra compensar de nuevo, pero deja como la cosa en una tendencia que Petro profundiza y tiene la variación porcentual más grande, sobre todo pues comparándola con Uribe 1, Uribe 2. Ahí hay un perito, ¿no? Ahí hay un pero metodológico, y es que estamos comparando la variación con una metodología de pobreza que es distinta. Sí. Pero creo que esto muestra un logro enorme del gobierno de Petro y de lo que pasó en los últimos 4 años y de la política social, que tiene una cantidad de peros, pero ahí hay unos resultados que sí hacen y que yo creo que pues, se reflejaron de cierta forma como en las urnas alrededor del apoyo popular que tuvo este gobierno. Sí. Una derrota, sí, pero una derrota por un margen muy pequeño. Sí. Listo. Entonces, en pobreza le fue bien y creo que salió cierto todo. Sí, es un cierto, sí. En el detector. Sí. Luego hablamos un poquito del salario mínimo, que tiene que ver con un poco las explicaciones que él da para estos resultados en política social. Sí, él ahí, bueno, tenemos un full de Petro hablando sobre el mínimo, Listo. ¿no?
Como pueden ustedes ver, mi gobierno decidió, decisión mía de mi gobierno, subir sustancialmente el porcentaje de salario mínimo. Entonces él ahí muestra una gráfica que muestra como ese aumento del salario, pero entonces Santi, que fue quien hizo... Amaya, el periodista. Sí. Sí, que fue quien hizo ese chequeo, pues explicaba que ese aumento de salario toca compararlo con el aumento también de la inflación del año anterior, que es como se suele utilizar para, pues como saber realmente cómo cambió el poder adquisitivo de las personas, Lo ¿no? que los economistas llaman el aumento real. Ujú. Entonces el aumento real no es el 23% que fue el que decretó el gobierno suyo de Gustavo Petro, Sí. sino Cuando uno lo compara es el 17% porque tuvo una inflación como del 5, algo por ciento. Tenemos ahí una gráfica también que muestra, ahí lo que se ve es comparado con pues toda la historia desde hace años. Sí. El aumento de, 1984. sí, el aumento de Que eso peso no es... es tan, pues, digamos, como alguien nacido en 1982 no es tan viejo, ¿cierto, ma? Bueno, Lo pero vayas importante- a decir que esto es como, no, pues sí, fueron No, hasta no, la no, prehistoria no. del salario mínimo. No es la prehistoria, Ahí sí me friega, o sea. pero sí son muchos años que nunca había tenido un aumento real tan alto. Lo más alto que se había visto era como 3, 4% en general, es más o menos Pues en el eso. gobierno de Iván Duque hubo un aumento muy grande después de la pandemia. Sí. El último aumento que hizo, pues, entre otros, el hoy vicepresidente electo con el expresidente Duque, José Manuel Restrepo, que era su ministro de Hacienda en ese momento. Y eso, pues, era una decisión que vendrá a perseguirlo a final de este año. Ese es otro tema, pero en efecto, Gustavo Petro hizo el aumento histórico más grande, del salario mínimo, incluso descontando inflación, es decir, el aumento real. Sí. Y ahí Petro, sin embargo, dice algo que no es del todo cierto, que se compara con gobiernos anteriores. Entonces dice lo siguiente. ¿Qué decía la teoría contraria y la oposición? Respetable, pues la teoría neoliberal, que es la de los últimos 50 años. Si creces el salario, aumentan los precios. ¿No ocurrió? ¿No ocurrió? Toda la línea naranja y tuvimos una tasa de inflación menor que la del gobierno pasado, incluso descendiente. Ahí le poncharon la gráfica que no era, ¿o no? Ah, bueno, ahí le volvieron a Sí. ponchar La anterior. Claro. Entonces, aquí hay cosas en las que la teoría neoliberal, como él la llama, pues todavía no ha tenido razón y vamos a hablar del tema del desempleo o de la desocupación laboral, pero en esto sí no tiene razón. No, ahí lo que muestra, lo que dice Petro es que incluso ha bajado la inflación comparándose con Duque. Sí. Y esa parte sí no es cierta. Entonces lo que hizo Santi es mostrar el IPC. Santiago Amaya, el periodista. Santiago Amaya. Es comparar con el IPC, el índice de precios al consumidor que muestra la inflación. Ahí tenemos también una gráfica que lo muestra. Y eso muestra desde el gobierno de Duque. ¿No? La parte como sombreada es Petro. Listo, entonces en el gobierno Duque la inflación se dispara luego del gran gasto público Sí. que se dio por la pandemia y en general de un fenómeno global que estuvo relacionado con la pandemia que tuvo su pico en el gobierno Petro, luego empezó a descender rápidamente y fíjense cuando él decreta el salario mínimo en 2020 y a finales de 2025. Y empieza es un poquito ahorita. como donde está esa montañita que baja después, ahí la del final, Ajá. ahí empieza otra vez a subir. Sí, eso muestra que en el último año pues sí ha subido la inflación, es lo que han dicho también los expertos. Santiago explicaba que expertos sí dicen que es inevitable ligar la subida de los precios con el aumento del salario. Claro, veámoslo en la línea comparada de Duque Petro, que Amaya nos deja esta línea comparada. Claro, Petro, ahí lo que obviamente recibe una inflación muy alta de Duque, tiene un gran mérito de hacer una reforma tributaria que genera
un superávit primario inicial, es decir, la diferencia entre lo que gasta y recauda el gobierno. Luego la política fiscal se va al traste Sí. y empiezan a gastar, endeudarse y a tomar medidas como económicamente populistas como este aumento del salario mínimo. Sí, y también se ve como en el aumento como tal de los precios, y eso, esa es la línea como moradita, es Petro, la otra es Duque, lo que muestra es que en el gobierno de Petro sí subieron más los precios, y pues lo que explicábamos antes, los expertos economistas dicen que o sea, no se puede atribuir únicamente al salario mínimo, pero es inevitable pues ligarlo a eso. Que es un poquito la contracara del aumento del salario mínimo. Si tú subes el salario mínimo, y eso obviamente genera como una ola de bienestar, pero a cambio de eso se trepa la inflación. El Banco de la República además sube mucho más las tasas de interés, la economía se va a apretar. Las empresas pues sí, suben los precios para como contrarrestar ese costo laboral, entonces pues Muy sí, bien. tiene una... Hablemos de empleo y mercado laboral, que es un área donde el presidente también siente que tiene mucho para mostrar en su legado. Sí. Yo creo que aquí también tiene varias razones, aunque los datos no lo acompañaron totalmente. Entonces, acerca del desempleo dice lo siguiente. Que el desempleo más bajo en el siglo lo produjo el gobierno de Gustavo Petro. Desempleo o desocupación laboral más baja del siglo lo produjo mi gobierno. Sí, Petro ahí dice el desempleo, la tasa de desempleo más baja del siglo la produjo su gobierno. Tenemos también la gráfica con los datos del DANE que recogen desde el 2001. Entonces las barras son la cantidad de gente que están desempleadas. Que están desempleadas, y la línea azul muestra el porcentaje, que es la tasa. Es la tasa. Y sí ha disminuido, eso es verdad, sí ha disminuido la tasa de desocupación, pues sobre todo en estos últimos 2 años, ¿no? Ahí tiene como una bajada. Claro, mucho más alta. Claro, en los últimos 2 años, con una economía que ha venido como recuperándose, ha crecido, está caliente. Aquí hay una cantidad de peros. Yo aquí creo que no vamos a entrar en los peros. No, es que el pero es que es a partir de gasto público. El pero es que hay problemas en las cifras del DANE. Yo creo que ambas cosas vale la pena mirarlas, y lo hemos hecho en otras notas, pero al menos el hecho es que efectivamente la tasa de desempleo más baja, sí, es la más baja, la entrega Gustavo Petro. Sí, y también habla sobre la tasa de ocupación, la de empleo. Porque este punto de inflexión hacia el futuro, hasta el día de hoy, lo que muestra es la mayor tasa de ocupación laboral, tanto en número de personas, que es lógico, como en porcentaje. Y entonces ahí esa parte sí es falsa. Tenemos también la gráfica de tasa de ocupación. Ahí lo que nos muestra, como explicábamos antes también, las barras son el número de personas que están empleadas, o bueno, que están empleadas, y la línea es la tasa. Petro tuvo el mayor número de personas ocupadas que se conoce desde entonces, pero no la tasa, y eso es importante porque la tasa es lo que muestra realmente la proporción con la cantidad de la población que hay en el país. Pues la cantidad de la población que hay en el país aumenta, pues también va a aumentar naturalmente la tasa de la cantidad de personas. Y en ese caso, digamos que el gobierno que tiene en general como la tasa de ocupación más alta es el gobierno de Juan Manuel Santos. Durante todo el gobierno de Santos fue como una tasa que se mantuvo la más alta que se ha conocido hasta ahora. Perfecto. Yo creo que es interesante todo lo que pasó alrededor del mercado laboral, porque obviamente los economistas dicen esperen si ya va a volver a subir, los efectos del salario mínimo todavía no ha sucedido, hay unos debates sobre mediciones, pero en efecto creo que en políticas sociales este gobierno entrega pues unos legados importantes en disminución de la pobreza, aumento del empleo y aumento del salario, pero con una contracara en política fiscal, en inflación, que vamos a ver cómo se gestionan en este. Voy finalmente al tema de la salud y hablo mucho de mortalidad. Mortalidad, sí, que es algo que ya también ha mencionado. Entonces, esto lo atribuyó a su cambio en el sistema de salud, en el que se priorizaron los equipos básicos, unos equipos que han terminado politizados, han servido en algunas regiones y han sido financiados a costa de la plata que se transfiere a las EPS y a las aseguradoras del sistema. Eso es lo que dice el presidente Petro alrededor de la tasa. Pues lo que hizo este gobierno fue
bajar comparando 2022, semana 25, con 2026, semana 25, es decir, casi la semana pasada, bajamos 71,4%. 71,4% la mortalidad por desnutrición en menores de 1 año en Colombia. Eso se llama no simplemente teoría, eso no se llama simplemente pensamiento político o económico, eso se llama amor. Tanto amor, ¿es cierto? Lo que muestran los datos del DANE, que ahí hay una cosa importante y es que el Petro muestra hasta el 2026, esos datos todavía no están. El DANE tiene datos hasta el 2025 y es preliminar, o sea que pueden cambiar esas ¿Es cifras. una promesa de amor? Una promesa. Sordo, una promesa de salud. y lo que yo le he escuchado a muchos expertos, epidemiólogos y gente del sector salud, es que las cifras de salud no son buenas. Es decir, hay que dejarlas como que lleguen y que se revisen bien después de entregadas. Primero son preliminares, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, las cifras más frescas generalmente cambian en el futuro, ¿no? Sí, también que no se pueden atribuir como a un solo gobierno, también lo explicaban en el chequeo de Santiago, muchos expertos explican que son causas que pues dependen como de políticas que vienen desde hace años, entonces sí. Eso sí es importante la distinción porque no es necesariamente atribuible pues al gobierno Petro, pero aún así pues sí ha bajado la mortalidad por desnutrición. Ahí digamos, esas desnutrición en menores de 1 año, es una línea como que va subiendo y bajando y lo que se ve es que es desde el 2022, que es cuando recibe, sí. Ahí baja como pues de manera sostenida, claro, ¿no? La del 2025 tiene el asterisco que tiene que ver con que es una cifra preliminar, sí. que puede cambiar en el futuro, en la medida en que siguen entrando como datos de defunciones de un sistema que es muy descentralizado, que depende de hospitales alrededor de todo el país. También tenemos la gráfica de mortalidad en menores de 1 año, que esa muestra aún más que eso es una tendencia que viene pues desde Uribe. Aquí lo que quiere decir es que no es fácilmente atribuible a una cosa en especial o a un cambio de política pública que se hizo desde el Ministerio de Salud de Gustavo Petro, ¿cierto? Sí, incluso el mismo ministerio lo ha dicho, ¿no? Pues como que son cosas que no se pueden atribuir únicamente al tema de los equipos básicos médicos, sino a pues distintas políticas. Y luego la perinatal, que es, o sea, los niños son en la última parte del término y los primeros mesecitos, ¿sí? La semana 22 de embarazo hasta 7 días antes de nacer. Ok. Lo que muestra es que venía pues como muy sostenida, bajó al comienzo del gobierno de Petro, pero en este último año volvió a subir ligeramente. Ok. Y entonces, o sea, esa no es cierta, no bajó. Esa pues bajó un poco, después volvió a subir un poquito, pero... Y también cifra preliminares. Entonces, exacto. Yo creo que en ese caso, pues el asterisco hay que tomarlo con incertidumbre. Y finalmente una afirmación que en esta sí le dieron engañoso, ¿cierto? Sí, la de los pues, 10.000 bebés. Y este gobierno salvó más de 10.000 bebés de las tasas de mortalidades que nos entregaron en el año 2022. Más de 10.000 bebés que hoy están vivos. Se llama vida y por eso concibo a mi gobierno como un gobierno de la vida. Sí, esa parte pues no sabemos de dónde salió esa cifra, los 10.000 bebés, no sabemos si es que sumó las diferentes categorías. Pero en todo caso, eso no se puede hacer porque un niño puede hacer parte de distintas categorías. Entonces, si se muere un niño de 10 meses por desnutrición, el niño está en la tasa de mortalidad por desnutrición, la de menor de 1 año y la de menores de 5 años. Entonces, no podemos simplemente sumar todas esas categorías y decir que se salvaron 10.000 bebés. Eso sí sería pues falso. Perfecto. Creo que ese es un engañoso importante dado como la dimensión que le da el presidente Petro, que tiene un programa que se llama Potencia Mundial de la Vida. Ese fue su programa de gobierno. Sí. Muy bien, ¿esto sigue? Esto sigue. Moliendo las ruedas del detector de mentiras. Sí. Hay algo sobre el fraude de lo que también habló allá. Estamos también checando seguridad, exportaciones. Muy bien. Bueno, ahí vamos. Nos volvemos a encontrar por acá.
pues Muchas ojalá. gracias, María José. Gracias, Pacheco. Muchas gracias a ustedes. Sigan conectados con La Silla Vacía. Síganos, activen la campanita. Cuéntenle a la gente que le gusta la política. Nos vemos esta semana con más contenido. Chao. En el Congreso, El presidente Gustavo Comprender las movidas políticas de Abelardo de la Espriella durante su primer año de gobierno será clave para tomar mejores decisiones en su sector. El curso virtual ¿Qué está pasando en Colombia? Es un espacio exclusivo para profundizar en la coyuntura con información verificada, contexto y acceso directo a Juanita León y Daniel Pacheco, quienes han investigado el poder en Colombia por más de 15 años. A partir de agosto y durante un año podrá asistir a encuentros mensuales de 2 horas, analizar los hechos más importantes, resolver sus inquietudes en espacios de confianza y comprender mejor el panorama nacional bajo el nuevo gobierno. Manténgase un paso adelante en el análisis de la política colombiana y tome mejores decisiones con información independiente y análisis experto. Conozca todos los detalles en lasillavacía.com/sillacursos.